Shalom, shalom, familia, Laila Tov, buenas noches. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración de Encuentro con Yeshua. Shabbat Shalom. Amén, hermanos. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, estamos muy contentos de que nuestro Abba Kadosh nos ha reunido, nuestro Padre Eterno tan bueno nos reúne un Shabbat más para poder escudriñar y aprender su maravillosa palabra. Amén. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a tocar un tema muy interesante y que tiene que ver con algo que conocemos todos nosotros y que lo dijo Yeshua, es que él no vino a anular las leyes de la Torah. Amén. Vamos a hablar sobre esto en el contexto hebreo. La recomendación que les damos siempre es que no creas nada de lo que te decimos, sino más bien que queremos que lo investigues, seas como un hermano bereano, los de Berea, y puedas verificar por ti mismo lo que aquí te enseñamos. Amén. Amén. Muy bien, entonces empecemos analizando lo que quiere decir el título de la enseñanza de hoy. No piensen que vine para anular la Torah, ¿verdad? Las enseñanzas de los profetas. Más bien dice Yeshua, al contrario, vine a darle el verdadero cumplimiento y valor. Amén. Amén. La base bíblica para esta charla del día de hoy está en Mateo 5:17. Lo vamos a ver más adelante y dice: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, nos dice Yeshua, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, a manera de introducción, diremos que, como hemos dicho, la base bíblica de esta charla de esta noche se encuentra en el Sefer de Mateo, capítulo 5, verso 17, y muchos otros, ¿verdad?, que vamos a ir recorriendo durante esta charla. Tenemos muchos versículos, por lo que les animamos a que saquen su cuaderno, sus Biblias y acompáñenos en esta maravillosa lectura de las Escrituras esta noche. Amén. Entonces, diremos que esta base bíblica, Mateo 5:17, se encuentra, más bien el contexto es el Sermón del Monte. Amén. Donde Yeshua está enseñando a sus seguidores acerca del reino de Adonai y los principios de vida que deben seguir, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Entonces, en este pasuk que acabamos de leer, que les he dicho, Yeshua hace una declaración muy importante sobre su relación con la Torah y los profetas que están en el Tanakh, ¿verdad? Amén. Bueno, en primer lugar, Yeshua deja claro que no ha venido a anular la Torah ni las enseñanzas de los profetas. Así es. Esto es significativo porque la Torah y los profetas eran considerados fundamentales en la vida religiosa y moral del pueblo judío. Yeshua establece con claridad meridiana que su misión no es abolir o descartar estos elementos, sino darles total cumplimiento. Amén. Entonces, nos dice la frase que hemos leído, yo he leído para ustedes, dice, revelarles la interpretación correcta. Esto implica que Yeshua está trayendo una comprensión más profunda y espiritual de la Torah, ¿verdad? Y también de los profetas. Amén. Y vemos que a lo largo del Sermón del Monte, Yeshua expone una serie de enseñanzas que contrastan con la interpretación superficial y legalista que algunos líderes religiosos de su tiempo, del tiempo de Yeshua, promovían. Yeshua destaca el espíritu detrás de la Torah, enfatizando principalmente principios como el amor, como la misericordia y la justicia. Aspectos que van más allá de la simple observancia externa a los mandamientos, ¿verdad? Amén. En este sentido, entonces, Yeshua está elevando el estándar ético y moral de la Torá, llamando a sus seguidores a una mayor fidelidad y compromiso. No se trata solo de cumplir las exigencias externas de los mandamientos, sino de vivir de acuerdo con los principios y valores más profundos que representan. Yeshua no está anulando la Torá entonces, sino mostrando su verdadero propósito y aplicación en la vida de las personas. Es correcto, y más adelante vamos a ir viendo muchos versículos que nos van a hablar justamente de la Torá y cómo debemos cumplirla.
Ahora, es importante destacar que Yeshua mismo, hermanos, cumplió plenamente la Torá y los profetas a través de su vida, a través de su muerte y también a través de su resurrección. En él se encuentra la perfección y el cumplimiento final de las promesas y los propósitos revelados en el antiguo pacto, en el Tanakh. Amén. A través de su obra redentora, Yeshua establece un nuevo pacto, un Brit Hadashah que llamamos, ¿verdad? Basado en la gracia y en el amor. Y esto trasciende la antigua dispensación de la Torá. Ahora bien, por otro lado, vemos que muchos creyentes quienes dicen seguir la sana doctrina tienen como creencia que nuestro Salvador Yeshua clavó los mandamientos en el madero. Ahora, hermanos, ¿eso será cierto? Pues lamentablemente creo que no. No, y además están errando realmente a lo grande, ¿verdad? Si nuestro Salvador Yeshua hubiera quitado la Torá, entonces hoy en día estaríamos en pleno libertinaje, ¿verdad? Haciendo lo que nos plazca, haciendo cosas haciendo nuestra vida como la queremos llevar, como se vivió en los tiempos del diluvio de Noah, ¿verdad? Y en los tiempos también de Lot, sí, de Sodoma y Gomorra, recordamos, ¿verdad? De hecho también, hermanos, hoy estamos en esa misma situación, en pecado tras pecado, maldad tras maldad, ¿verdad? Estamos viendo cosas muy feas día a día en las noticias, ¿no? Mentiras, engaños, feminicidios, parricidios, ¿no? ¿Verdad? Infanticidios, es decir, y eso nos lleva a alejarnos de la verdad. Y nuestro afán de poder tener algo de tranquilidad interior, de conciencia espiritual, de paz. Entonces vamos vamos a entregarnos a enseñanzas que están fuera del contexto de lo que nuestro Abacados lo estableció en sus escrituras, ¿verdad? Así es. Pero no obstante, el profeta Isaías nos dice muy claramente que a esta gente le gusta vivir de la mentira, ¿verdad? Puesto que hoy de verdad, hermanos, estamos como estamos por aceptar enseñanzas de personas, de pastores, de líderes que son como lobos rapaces, ¿sí? Y nos enseñan cosas para poder justificarnos ante nuestros actos. Entonces ahí vienen las enseñanzas de la comida, de la bebida, etcétera, ¿no? de la purificación de los alimentos, que no hay que comer comida kosher, y muchos nos acusan también por eso de judaizantes, ¿verdad? Que es un tema que también lo vamos a dar próximamente, que es judaizar, ¿verdad? Para que todos entendamos a mayor claridad lo que quiere decir eso. Pero a ver, Isaías 30:10, parafraseando, dice, ellos dicen a los videntes, dicen, no vean. A aquellos que tienen visiones, no nos cuentan las visiones que tienen, dice Isaías, como realmente son, sino que más bien dice, halaguen, no fabriquen ilusiones. Es decir, a la gente le gusta eso, ¿no? Ir a esos lugares donde hay manifestaciones de, no sé, de poder y de caídas y de gritos, ¿verdad? Manifestaciones de espíritus que no son de Elohim, no son de Yahweh. Entonces, todo con el fin, hermanos, de alejar a las personas de las verdaderas instrucciones de Yahweh, ¿verdad? Como si fuera algo difícil de cumplir. Lamentablemente, los incumplidores son aquellos que solo buscan la maldad y en sus corazones no hay el querer hacer el bien. Amén. Entonces, lo primero que ponen como excusa es decir que la Torá está abolida. Correcto. Viviendo una vida llena de inmundicia, idolatría, suciedad, fornicación, etcétera. Etcétera, ¿no? Y cosas tales como esas, como dice la palabra, ¿verdad? Primera de Juan 5:3. Vamos a ir a la palabra ahora sí. Primera de Juan 5:3 nos dice. 5:3. Entonces vamos a ir a Primera de Juan 5:3. ¿Qué nos dice? Porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Amén. Ahora, amados hermanos, ¿qué nos dice nuestro Salvador Yeshua? Veamos, vamos a ir a Mateo 5:17 al 20. 5:17 al 20. Muy bien.
Entonces ahí viene lo que estamos empezando a hablar, la base bíblica de esta charla, ¿verdad? No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que obedezca el menor de estos mandamientos, mitzvot, y enseña así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamaín. Pero cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamaín, de los cielos. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿dónde quedarían entonces los mitzvot, los mandamientos, para los que se dicen discípulos del Mashiach? ¿Realmente quedaron estos mitzvot, estos mandamientos que estaban enseñados en el antiguo pacto en el cruz del madero? ¿Y cómo esta gente puede demostrar su fe en nuestro Salvador? Entonces vemos que ahí hay un gran problema. Muchos creen, hermanos, que la Torá, que sabemos que son las instrucciones del Eterno para nuestras vidas, algunos creen que solamente es guardar el día de reposo, hacer las fiestas, etcétera, ¿no? Pero estas fiestas y este Shabbat eran figuras simbólicas de cómo debemos caminar en obediencia y santidad, es decir, va mucho más allá que solamente guardar el Shabbat o guardar las fiestas, va mucho más allá, hermanos, ¿no? Romanos 7, de 7 al 12. ¿Qué nos dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia, si la Torá no dijera no codiciarás. Amén. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque sin la Torá el pecado está muerto. Y yo sin la Torá vivía antes, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida y yo espiritualmente morí. Y descubrí que el mandamiento que se ordenó para traerme vida, me trajo muerte. Porque el pecado, por la oportunidad que encontró por medio del mandamiento, me sedujo y así me mató. Así que la Torah es Kadosh y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Amén. Amén. Entonces estamos viendo, estamos en el Brit Hadashah y estamos viendo que la Torah no fue abolida. Es más, si no estamos con Torah, estamos en pecado, ¿verdad? Tenemos que estar muy conscientes de eso. Romanos 3:31. Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta emuná? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la Torá ha prometido. Amén. Vamos a Romanos nuevamente. Vamos a ver 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no viven según la carne, porque la Torá del Ruach HaKodesh, que da vida en Yeshua HaMashiach, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Un versículo más de Romanos 3:20. Porque por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque por la Torá se dio a conocer el pecado. Amén. Hay algo importante que no debemos olvidar, y es cómo demostramos nuestra emuná al cumplimiento de la Torá, ¿verdad? De la Torá de Yahweh. Y damos esa
ese cumplimiento a través de la obediencia, ¿verdad?, a lo que nos dice la palabra, esa palabra que vino a enseñar nuestro Salvador Yeshua. Pero también sabemos que no somos salvos por las obras de la Torah, ¿verdad? Porque no son, hermanos, las obras las que salvan, sino la emuná, ¿verdad?, que ponemos, es decir, esa fe obediente que ponemos para que estas instrucciones, para que la Torah resplandezca en nosotros a través del amor, porque la Torah es amor. Y ese amor esté anidado en nuestro corazón y sea capaz de irradiar a los demás, ¿verdad? Es decir, una Torah que nos ilumine hacia adentro y que podamos iluminar hacia afuera, ¿verdad? Entonces, el amor, hermanos, se ve desde nuestros actos, y por el fruto que damos somos reconocidos como hijos verdaderos de Adonai. Amén. Amén. Baruch Hashem. Vamos a ir a Gálatas 2, 15 al 16. Okay. Porque nosotros somos Yehudín de nacimiento y no transgresores a la manera de las gentes de las naciones, sabiendo que un hombre nunca es declarado justo por el cumplimiento de la forma externa de la ley, establecido por una interpretación errada de la ley en la Torah, sino por la emuná, por la fe, obediente en Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para que pudiéramos ser declarados sadiquín por la emuná, la fe, obediente en Mashiach, y no por la ley externa que surge de la interpretación equivocada de la ley de las obras de la Torah, por cuanto por el cumplimiento ritual de aquellas formas de la ley en la Torah nadie será declarado sadik. Es que, hermanos, comprendemos que las instrucciones son los misbot, esos misbot que nos dio Yahweh, ¿verdad? Al quitarlos, como muchos lo están haciendo, entonces nos estaríamos convirtiendo primeramente en mentirosos, en adúlteros, porque no estábamos fieles a la palabra, ¿verdad?, en idólatras, codiciosos, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, con lo que a veces decimos, sin medir la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Amén. Si digo que estoy bajo la gracia y soy salvo en el Mashiach, pero no cumplo con ninguno de los mandamientos, estoy mintiendo. Correcto. Porque justamente la gracia es un regalo gratuito por medio de nuestro Salvador. Amén, para quienes creemos en Él. Abunde el amor, pues el fin de los mandamientos se resume en el amor y el pecado no abunde en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra de Yahweh para deleitarnos con algunos versos más. Amén. Vamos a ir en Mateos 7:10. Matillahu 7:10. Bien. No, 7:12. 7:12, perdón. Todo lo que desees que la gente haga por ti, hazlo a sí mismo por ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Amén. Amén. Gálatas 5:14. Porque toda la Torah está resumida en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la bendición y al mismo tiempo la responsabilidad de ser obedientes a la Torah? ¿Se dan cuenta? La Torah es amor, amados hermanos. Yohanan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros tal como yo los he amado. Amén. Amén. Nuevamente volvemos a los mandamientos, ¿no? Amén. En Gálatas 6:2. 6:2. Sobrelleven los unos las debilidades agobiantes de los otros. De esta manera estarán cumpliendo la ley, la Torah de Mashiach. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si tenemos que ser
O sea, no es agobiante cumplir la Torah. Es más, nos ayuda a sobrellevar las debilidades, dice, de las personas, ¿no? De nosotros mismos. Amén, qué hermoso. Amén. ¿No? Romanos 13:8. 13:9. 13:9, no, 13:8. Romanos 13:9, perdón, sí. 13:8 está después. 13:9. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies y cualquier otro, están resumidos en una mitzvah: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí Amén. está, hermanos, el secreto, ¿se dan cuenta? Yohanan 13:34. Yohanan. Todos estos versículos los van a revisar nuevamente cuando 13:34. vean el video en el canal de YouTube. Os doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Amén. Y volvemos ahora sí a Romanos 13:8. Que me estaba adelantando. No le debas nada a nadie excepto el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo, ser humano, ha cumplido con la Torah. Podemos ver entonces, hermanos, miren, seguimos en el Brit Hadashah. Podemos ver que Yeshua vino a abolir la Torah con todo el versículo que estamos leyendo. Al contrario, ¿verdad? Nos está dando la forma de cómo debemos cumplir la Torah. Nos está explicando con, como decimos en Bolivia, con chuis, ¿no? O sea, con mucho detalle. Amén. Romanos 6:15. Qué bueno nuestro Padre que nos permite tener acceso a leer la Torah, ¿no? 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos debajo de la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Hermanos, este es un versículo que muchas iglesias lo toman para justificar que el Tanaj y la Torah, por supuesto, no está ya, que es antiguo, que es historia, ¿verdad? Pues sin embargo, aquí leemos en el Brit Hadashah, Rav Shaul nos dice clarísimo, el apóstol Pablo, que de ninguna manera la Torah, las leyes de la Torah han sido dadas de baja, ¿verdad? Así Amén. es. Entonces, al contrario, si decimos que tenemos al Mashiach, por otro lado, estamos confirmando, hermanos, la instrucción, porque nuestro Salvador Yeshua nos libertó del pecado, ¿verdad? Cosa que antes no tenían nuestros padres, ya que todo era bajo las obras de la ley y no habría perdón a la primera falla. Es lo que decían, o que dicen, sostienen algunas personas. Pero con nuestro Salvador esto terminó. Él se entregó por nosotros, derramando su sangre una sola vez y para siempre, regalándonos vida eterna y salvación. Amén. Para quienes seguimos sus pasos. Amén. Yeshua HaKadosh Baruj Hu, ¿verdad? Amén. Romanos 10:4. Porque el objetivo final al que apunta la Torah escrita es el Mashiach, Amén. quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Amén, hermanos. Yeshua es la Torah viviente, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Y Yeshua, hermanos, es nuestro descanso. En él tenemos amor, porque todo se resume en amor. La Torah es amor, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Romanos 10, 13:10. 13:10 nos dice. Romanos 13:10, ¿qué nos dice? Hablando del amor. El amor no hace daño al prójimo, por lo tanto, el amor es la llenura de la Amén. Torah. Amén. Baruch Hashem. El amor es la llenura de la Torah. Amén. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Ruach, del Espíritu, es amor, alegría, shalom, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Hermanos, eso vino a explicarnos Yeshua. Que anhelemos ese fruto del Espíritu.
el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, sobre todo el dominio propio, ¿verdad? Si cumples eso, nada de eso está en contra de la Torah, al contrario, ¿verdad? Amén. Hermanos amados, meditemos en las enseñanzas y sepamos que si abolimos los mandamientos, como algunas personas dicen, lo están haciendo por ignorancia, ¿verdad? Por desconocimiento. Es lo peor que podemos hacer. Y recordemos esto. Para Yahweh, hermanos, nada es imposible. Y Él sabe perfectamente quién es un buen hijo y se esfuerza por hacer el bien. Y esas personas son las que estamos en pacto con Yeshua. Y de esa manera lo estamos honrando y está glorificando en nuestra emuná, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Y lo hacemos, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria lo hacemos por amor a Yeshua, ¿verdad? Amén. Baruch Vamos a ir al Hashem. antiguo pacto, vamos a ir a la Torah, a Deuteronomio, a 30:16. 30:16, ¿verdad? ¿Qué dice la Torah? En que te estoy ordenando hoy amar a Adonai, tu Elohim, a seguir sus caminos y obedecer sus mandamientos, regulaciones y estatutos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números, y Adonai, tu Elohim, te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Amén. Volvemos a leer. ¿En qué te estoy ordenando hoy? Leeremos desde el 15. Mira, yo te estoy presentando hoy con en una mano vida y el bien y en la otra muerte y el mal. El 16 nos dice, en que te estoy ordenando hoy a amar a Adonai, tu Elohim, a seguir sus caminos. ¿Cuáles sus caminos? Es la Torah, ¿verdad? Y obedecer sus misbots. ¿Dónde están los misbots, los mandamientos? En la Torah. Las regulaciones y estatutos, ¿dónde están? En la Torah. Y además viene esta promesa hermosa, porque si lo haces, nos dice este verso, vivirás y aumentarás tus números, así tu descendencia, ¿verdad? Tu riqueza también. Y Adonai, tu Elohim, te va a bendecir en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Amén. Amén. Seguimos en Deuteronomio 6, de 6 al 7. Devarim 6, de 6 al 7. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acueste y cuando se levante. Amén, hermanos. Más arriba es de Shema Israel. Pero se dan cuenta, el mismo Adonai, nuestro Abacadosh, nos está diciendo que estas ordenanzas, las palabras que nos está dando su Torah, que las enseñemos a nuestros hijos. Y además nos dice cuidadosamente. Y prácticamente nos dice que la tengamos, que meditemos en ella día y noche, ¿no? Cuando estén en su casa, cuando estemos viajando en el camino, antes de dormirnos y después de levantarnos. Es decir, la Torah tiene que estar en nuestra boca permanentemente, ¿verdad? Amén. Salmo de Deuteronomio 28:1. Y este es un versículo que lo conocemos todos, ¿verdad? Esta es una bendición hermosa. Y lean todo el 28. Pero el 1 dice: Si escuchas atentamente a lo que Adonai tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mitzvot, sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Adonai tu Elohim te levantará por sobre todas Amén. las naciones de la tierra. Entonces nuevamente nos dice Amén. que si escuchamos atentamente lo que Adonai tu Elohim dice, es decir, saben que la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Adonai, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que escuchemos la Torah, que la observemos y la obedezcamos, ¿verdad? Todos los mandamientos. Y nos va a dar grandes promesas, nos va a bendecir, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, no entiendo dónde está la Torah abolida. Salmos 103. 17 y 18. Mas la misericordia de Adonai para los que le temen es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, a los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para hacerlos. Nuevamente nos sigue hablando, ¿verdad? De guardar los mandamientos, de estudiar Torah, de practicar Torah, de enseñar Torah. Josué. Amén. Y lo mismo le dijo a Josué también, ¿verdad? Recordemos lo que le dijo a Joshua 1:8, ¿no? Sí.
¿Qué le dijo Adonai a Yehoshua? Si guarda este libro de la Torá en tus labios y meditas en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Nuevamente nos dice, ¿verdad?, que la Torá no se aleje de nosotros, que esté permanentemente en nuestros labios, que meditemos en ella, dice, día y noche. Y además que tengamos cuidado de actuar conforme a lo que está escrito ahí, es decir, que obedezcamos. Lo que nos dice Santiago también, ¿verdad?, que dice que hay que ser hacedores de la palabra, no simplemente ser escuchadores, ¿no?, simples oidores, ¿verdad? Ahora vemos qué nos dicen del Brit Hadashah en Efesios 6:4. ¿Qué nos dice Efesios 6:4? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desalienten. En cambio, críenlos con disciplina y guianza del Adón. ¿Cuál será entonces la guía de nuestro Adón? La palabra, la Dabar de Yahweh, ¿verdad? Amén. Volvemos Baruch a Hashem. la Torah, Deuteronomio. 10 de 12 y 13. Ok, 10, 12 y 13. ¿Qué es lo que Adonai exige? Así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Amén. Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes los mitzvot y regulaciones de Adonai que yo les estoy dando hoy. Nuevamente, ¿verdad? Obediencia. ¿A qué? A los mitzvot, a los mandamientos, a las regulaciones. ¿De qué? Amén. De la Torah. Salmos 119, es hermoso. 10. Salmos 19. Si pueden leer íntegramente el 19, es una belleza. Entonces, ¿qué dice el Melech David? Te busco con todo mi corazón, no me dejes desviarme de tus Amén. mitzvot. de Esa tus debería ser mandamientos. una plegaria nuestra de todos los días, ¿verdad? Porque imagino que todos nosotros lo buscamos con esas ansias a Yeshua, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos que pedirle que no permita que nos desviemos de su dabar, ¿no?, de sus mitzvot que están en ella. ¿Y Joshua? 22:5. Pero guardaos de hacer bien los mandamientos y la Torá que os prescribió hacer Moshe, siervo de Adonai, amar a Adonai vuestro Elohim, caminar por todos sus caminos, guardar sus preceptos y manteneros junto a él y servirle con toda vuestra mente y con toda vuestra alma. Nuevamente, sigan las instrucciones. Guardar Torah, hacer bien los mitzvot, ¿verdad? Esas regulaciones, instrucciones que nos dio nuestro Abba en la Torah, ¿verdad? Guardarlo, nos dice que guardemos sus preceptos y además mantenernos juntos a él, es decir, estar juntos a la Torah y a nuestro Abba, ¿verdad? Estar junto a Yeshua. Amén. Nos toca ahora Miqueas 6:8. Oh hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno, lo que Adonai demanda de ti, no más que actúes justamente, ames la misericordia y estés listo para caminar con tu Amén. Adonai. Entonces advertidos estamos, ¿verdad? Y el Padre, durante todos estos versículos que estamos leyendo, nos ha dicho que tenemos que apegarnos a la Torah, meditar en ella de día y de noche, al acostarnos, al levantarnos, ¿verdad? Ahora nos está diciendo que ya se nos ha dicho lo bueno, y estamos conociendo lo que nuestro Abba va a demandar de nosotros. Entonces nos está pidiendo que actuemos conforme a ello, ¿verdad? Amén. Primera de Juan 3, 21 y 22. Okay. Amados, si nuestro corazón no nos reprende en nada en contra nuestra, tenemos confianza en acercarnos a Adonai. Amén. Entonces, cualquier cosa que pidamos, recibimos de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Amén. Y haciendo las cosas que le complacen. Amén. Wow.
cuando estamos haciendo algo malo, el Ruach mismo que mora dentro de nosotros nos redarguye, ¿verdad? Y sentimos un dolor en el corazón, como que reconocemos que hacíamos algo malo. Pero si más bien estamos obedeciendo la Torah, estamos practicando Torah, meditamos en la palabra de Yahweh, de nuestro Abba, día y noche, entonces no vamos a tener eso, ¿verdad? No vamos a tener esa reprensión de nuestro corazón. Pero cualquier cosa que pidamos, vamos a recibirla. Exactamente, ¿verdad? Si son, ¿qué dice ahí el 22? Obedeciendo sus mandamientos. Uh-huh. Y además nos dice, haciendo las cosas que le agradan, le desagradan, no, que le complacen. Que le agradan a Él. Sí, hermanos, hemos nacido nosotros para adorar a Yahweh. Una forma de adorarlo es hacer lo que a Él le gusta. Amén. Amén. Entonces tenemos que ser así, no ser simples oidores de la palabra, de la Torah, sino hacedores, ¿verdad? Yohanan 14, 21. Juan. No, primero de Juan, ya me he equivocado. Juan 14, 21, ¿verdad? Sí. Ok. Quien tiene mis mandamientos Amén. Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a Él. Amén, Padre, gracias. Gracias, Padre. Pero nos dice nuevamente, el que guarda los mandamientos, ese demuestra que lo ama. Amén. ¿Verdad? Y además va a ser amado por nuestro ama. Y además dice, Él nos va a amar. Y lo más hermoso es que se va a revelar a nosotros, hermanos, no sé ustedes, pero estas palabras nos están haciendo meditar mucho, ¿verdad? Pero hay algo que aquí me hace recuerdo, ¿no? Mucha gente ora, clama al Padre y no es escuchado. Tiene que hacer una observación dentro del mismo, si está cumpliendo todos los mandamientos, porque la misma palabra dice que si cumplimos todos los mandamientos, Él nos escucha y Él nos Amén. Da todo lo que le pidamos. Amén, así es, ¿no? ¿No? Ahora hay que entender también que muchas de las cosas que le pedimos, Él siempre las va a dar. A veces no sabemos escucharlo, pero también son en sus tiempos, ¿no? Entonces no hay que desesperarse. Así es. Porque nuestro Abba no es hombre para mentir, entonces Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Y somos sus hijos amados, ¿verdad? Amados hermanos, ya para finalizar, queremos leerles un versículo de nuestro Melech David, que está en Proverbios no 3, David, Proverbios 3, 1 y 2. Salomón 1 y 2. ¿Qué nos dice? Hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te añadirán muchos días, años de vida y shalom y paz. Amén. Hagadosh Barujú, realmente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no olvidemos su Torah. Que guardemos. Escribamos en el corazón. Claro, que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón, hermano. Porque hermano nos da una promesa hermosa, dice que vamos a vivir largamente. Es una promesa hermosa. Si hacemos eso, nos van a añadir muchos Imagínense, días de vida y de paz. ¿Cómo van a ser si nosotros somos cumplidores de la Torah, observantes de la Torah? ¿Cómo va a ser, hermanos amados, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos? Es decir, va a ser una generación bendecida a través de la Torah, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, hermanos, es realmente hermoso lo que hoy en día estamos viviendo. Gracias, Abba, porque nos permite estar acá, escudriñando, escuchándote, tus enseñanzas, Abba, ¿verdad? En resumen, amados hermanos, Yeshua nos muestra que no vino a anular la Torah, ¿verdad? Hemos leído muchos a la Torah y a los profetas, sino a revelar el verdadero significado y cómo cumplirlos completamente. Hemos hecho una lectura de muchos versículos bíblicos que nos han hablado justamente de eso, que la Torah no estaba abolida, y nos ha dado la receta, ¿verdad?, de cómo tenemos que interpretarla y cómo debemos actuar a la luz de esa palabra. Vamos a tener su gracia, ¿no? Exactamente. Ahora, el ejemplo de Yeshua, su enseñanza, hermanos, nos invita a vivir de acuerdo con los principios más profundos, ¿verdad?, y espirituales de la Torah, que están guiados, como Yeshua mismo nos ha dicho, por el amor y su gracia, ¿verdad?
Amén. Oremos entonces, amados hermanos, para que podamos abrir nuestros corazones a la presencia transformadora del Mashiach en nuestras vidas. Amén. Celebrar juntos su gracia y redención. Amén. Y darnos cuenta Así que es. si nosotros obedecemos sus mitzvot, sus mandamientos, todo va a venir del cielo. Amén. Sin que pidamos. Porque Él mismo sabe, antes de que abramos nuestra boca, Él sabe las necesidades, ¿verdad? Pero aún así es tan bueno nuestro Abacadosh que hay que agradecerle grandemente por sus enseñanzas, por el amor que tiene con nosotros, porque nos permite reunirnos, hermanos, cada séptimo día, cada Shabbat, para escucharlo, para estar en intimidad con Él, para que nos vuelva a redarguir nuestros corazones a través de su palabra. Cada vez que leemos estos versículos, de verdad hay una nueva revelación, son nuevas enseñanzas que tenemos de Él, ¿verdad? Le damos gracias entonces porque nos ha permitido hoy reunirnos una vez más para poder estar juntos, compartir como hermanos y agradecerle que en ese amor y misericordia que Él tiene con nosotros nos ha hecho pasar una semana hermosa, la que ha pasado, llena de bendiciones, llena de éxitos, seguramente muchos con algunas dificultades, pero sabiendo que nuestro Abba estaba en control total, ahí detrás nuestro, alentándonos, dándonos amor, arropándonos, cobijándonos bajo sus alas, ¿verdad? Y le pedimos que esta semana que comienza hoy no sea diferente, que sus bendiciones nos alcancen grandemente, que tengamos todos nosotros una lluvia de bendiciones en todo lo que hagamos, ¿verdad? Amén. Que la palabra de nuestro Abba, como se ha dicho hoy día, que meditemos día y noche, que la Torah esté en nosotros, en nuestra boca, resistemos el Shema, a levantarnos, al acostarnos, ¿verdad? A hablar con nuestra familia de la Torah, a aprovechar cualquier momento, un almuerzo, el desayuno, la cena, para poder a nuestros compañeros de trabajo hablar de nuestro Abba y de qué está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo hermoso. Así es. Y no olvidarnos de agradecerle por ser sus escogidos. Amén. Porque si confiamos en Él y sobre todo le obedecemos, su Ruach nos proveerá todo, pero así todo para enfrentar cualquier circunstancia, y nuestra emuná, nuestra fe, lo glorificará. Amén, hermano. Entonces, con nosotros sería todo eso para la noche de hoy, el Shabbat hermoso que hemos podido compartir en familia. Le pedimos a nuestro Abba que, si está en su voluntad, nos permita reunirnos nuevamente el siguiente séptimo día para continuar escuchándolo y estar en la presencia hermosa de Yeshua. Amén. Shabbat Tov. Shabbat Tov, mis amados hermanos. Será hasta la siguiente semana.